En este capítulo vamos a centrarnos en lo que son grupos y atributos. Yo diría que son dos de las características más importantes que tiene Houdini. El objetivo tanto de los grupos como de los atributos es poder almacenar información en la geometría, en los componentes de la geometría, y a partir de ahí poder llevar esa información para poder utilizarlo tanto para hacer transformaciones como para el hecho de hacer luego modificaciones ya no solo a nivel geométrico, sino incluso en aspectos como por ejemplo podría ser la parte del material o el shading en el render. Todo este tipo de cualidades pueden afectar cuando nosotros almacenamos información en los atributos. Para ello, antes de nada, vamos a empezar a hablar de cómo accedemos a los componentes de una geometría. En el capítulo anterior habíamos hablado y nos habíamos quedado en la visualización de la geometría y cómo se representaba dicha información en el viewport. A partir de aquí nosotros podríamos empezar a acceder a lo que serían los componentes de los que está construido dicha geometría. Como en cualquier otra aplicación, tenemos justo en la parte superior izquierda en la barra de comandos, justo en esta parte, la posibilidad de poder acceder a todo lo que serían sus componentes, empezando por puntos, aristas, primitivas, vértices y breakdown. Cada uno de ellos obviamente hace referencia a los componentes por los que está construido dicha geometría. Para acceder a dichos componentes podemos darle doble clic al nodo, como vimos anteriormente, del objeto, y eso nos va a llevar a un nivel inferior. Este nivel inferior es lo que conocemos como subnetwork. ¿Cuál es el objetivo de este subnetwork y acceder a lo que sería la geometría? Bueno, en otras aplicaciones sería como entrar en los componentes del objeto. A partir de aquí nosotros podemos cambiar a cada uno de ellos. Puntos hablábamos, aristas, primitivas, vértices y breakdown. ¿Vale? Cada uno de ellos lógicamente nos va a permitir acceder a esos componentes y hacer transformaciones locales para dichos componentes. Cualquier tipo de transformación la puedo hacer igual que en cualquier otra aplicación. Le doy a la S, hago una selección y a partir de aquí podría elegir una transformación para que solo afectase a este señor. Si es cierto que en el momento que aplico esta transformación veréis que automáticamente Houdini ya me aplica un nodo indicándome que lo que estoy haciendo que es aplicar una transformación a dicha selección. ¿Esto dónde se almacenaría? Eso se almacenaría en lo que se conoce como un grupo. ¿Qué es lo que consideramos como grupos dentro de Houdini? Los grupos son selecciones que se almacenan con el objeto. Estas selecciones afectan a un componente en concreto. Y a partir de aquí yo puedo acceder en cualquier momento a ese grupo para poder seguir utilizando esa selección. Podríamos decir que son máscaras de selección. Para ver cómo funcionan los grupos y el uso que puede tener, antes de nada tenemos que conocer cómo podemos almacenar y qué información podemos tener de nuestro objeto. Para ello, si seleccionamos el nodo actual, siempre vamos a tener una representación geométrica del objeto y una información geométrica del objeto. Aparte de los flags que ya habíamos hablado de visibilidad, tenemos también cuando entramos en el network de geometría otra serie de flags. Y uno súper importante es el de información. El flag de información me va a permitir obtener datos del objeto actual. Y estos datos principalmente estarán asociados a la geometría. Le doy para informarme y esto es lo que tengo. La ventana que tengo activa puede incluso pinearla y al tenerla pineada podría perfectamente seleccionar otro objeto y poder hacer una comparativa entre ellos. Bueno, aquí ahora mismo voy a quedarme con el objeto actual que tengo y nos vamos a centrar en los datos que tengo. Lo primero y más importante es los datos informativos a nivel geométrico. Tengo aquí la información relativa al número de puntos, tengo la información relativa al número de primitivas, número de vértices y polígonos. Otro dato importante para nosotros es el volumen que tiene el objeto, que aquí también tenemos dicha información. A partir de aquí nos vamos a otro complemento, que son los atributos. Los atributos, como decía antes, es información que se almacena alfanuméricamente en el propio objeto y puede servir para que la propia geometría almacene datos que luego puedan servir también para transformaciones. Serían un complemento a los grupos. A continuación tenemos un dato en la parte inferior también importante, que es relativo al tiempo que se ha tardado y el consumo de memoria que está teniendo actualmente dicho nodo, ¿vale? De esta manera podemos tener de primera mano toda la información relativa al objeto.
quería comentaros un pequeño detalle que puede ser interesante y es la posibilidad de poder escribir un comentario para saber en un principio qué es lo que contiene o qué tipo de operación importante está realizando dicho nodo. Para ello, simplemente donde pone click to enter a comment, le digo que este es mi objeto. A partir de aquí le puedo decir que muestre esta información y vais a ver que asociado a este nombre tengo los datos que acabo de escribir. Esto es un dato relevante. ¿Por qué? Porque en todo momento yo no tengo la necesidad de tener que buscar información interna en el propio objeto y algunos datos sí que los podría hacer visibles en el propio objeto. Eso es un poco la curiosidad que tiene o la particularidad que tiene el añadir este tipo de comentarios. Ni que decir tiene que Houdini dispone de otra serie de métodos que también nos van a permitir aportar información sobre el objeto o el conjunto de nodos que tenemos en la escena. El siguiente método que tenemos es el poder crear notas. Estas notas las tenemos aquí asociadas como Sticky Note, también tenemos un acceso directo con Shift P y simplemente lo que va a hacer es este pequeño elemento adyacente donde nosotros podremos darle un título, incluso podemos poner un contenido. Este es mi objeto. De esta manera, si hay alguna operación importante de un grupo de nodos, podríamos aquí indicar, ¿vale?, lo que realmente está sucediendo en esta zona y así sería mucho más legible o mucho más sencillo, ¿vale?, entender lo que sucede en una parte de la estructura de un objeto. Ese sería un poco el objetivo. Se puede minimizar, ¿de acuerdo? Y así de esta manera evitar el que ocupe el espacio suficiente y para ello podemos activarlo o desactivarlo cuando nos interese. Otra particularidad que también nos podría aportar el organigrama o la estructura del network del objeto, ¿vale?, es el poder conllevar diferentes nodos, ¿vale?, o congregar o sumar diferentes nodos en una única estructura. Cuando digo una única estructura, voy a duplicar el objeto actual, para eso subo de nivel. Recordad que para subir de nivel podríamos hacerlo directamente desde aquí, podríamos directamente también darle con la tecla U, ¿vale?, y voy a duplicar el objeto. Duplico, tengo la geometría 2 y simplemente lo que voy a hacer es transformar su posición a 1 metro, que es las unidades de trabajo que tiene por defecto Houdini. Dicho esto, voy a ponerle un pelín más pequeñito. Dicho esto, ya tendría aquí el segundo objeto. Vamos a separarlos un pelín más, 0,75. Vale. Vamos a hacer una segunda copia. Así tendremos 3 objetos y esto nos lo llevaríamos a 1,25 para tener la distancia, 1,50. Ahí estarían los 3 objetos de la escena. Vale. Una manera muy interesante de poder organizar esto y saber lo que realmente está sucediendo y cuál es el contenido de parte de la escena es utilizar lo que se conocen como Network Box. Lo tenemos justo en esta zona y este Network Box nos va a permitir básicamente coger un conjunto de nodos y eso, independientemente del network en el que nos encontremos, ¿vale? Es una herramienta que es visual, que se puede utilizar en cualquier network, ¿vale? Con lo cual, directamente sobre la selección de nodos que tengo actualmente, lo que me ha hecho es congregar ese conjunto de nodos e incluirlos en este pequeño recuadro. Este pequeño recuadro es sensible a ellos, con lo cual lo puedo modificar, ¿vale? Puedo ampliarlo si quisiera añadir algún elemento nuevo, incluso podría minimizarlo. Tengo aquí este menos. Y veis que lo que es la estructura que está ocupando, el espacio que está ocupando estos 3 nodos, lo puedo perfectamente, ¿vale?, minimizar y ocupar en una sola línea. Le puedo añadir también un nombre y determinar que aquí van a estar los test mesh. ¿Vale? De esta manera ya tengo el contenido, ¿vale?, y puedo organizar perfectamente lo que sucede en cada zona. Vale, a partir de aquí podríamos incluso personalizar otros aspectos, como por ejemplo la forma y el color que tienen los nodos. También es una forma interactiva de reconocer lo que sucede en cada momento. Para ello tengo este selector de color o con la tecla C podría hacerlo visible y nos va a aparecer esta pequeña paleta de colores que es más que suficiente para lo que busco. Simplemente selecciono un conjunto de nodos y le asigno un color sobre ello. Ya tendría un cambio de representación. De igual manera, en el propio Network Box que acabamos de generar también podríamos cambiar este color para identificar el contenido que tuviese. Con lo cual sería otra manera también de identificar qué es lo que está sucediendo en cada zona y hacerlo más visible. Por último,
en la configuración o en parte de la configuración de lo que sería nuestro network, vamos a hablar de lo que serían las formas, ¿vale? Las formas o los shapes que pueden tener. También puede ser otro distintivo interesante. El coger un nodo y con la herramienta de shape lo tenemos aquí, o la tecla Z, ¿vale? Nos va a permitir directamente coger cualquiera de la configuración que tenemos aquí y determinar el aspecto que van a tener. Como podéis ver, es una forma súper interactiva, súper cómoda y muy directa para poder reconocer ciertos nodos que en un principio nos puede llamar la atención por cualquier motivo si están realizando alguna operación crítica. Ese sería un poco el objetivo que tiene, ¿vale?, la personalización, tanto el color como la forma de los propios nodos. Dicho esto, voy a quedarme exclusivamente con el único nodo que vamos a trabajar. Voy a borrar este contenido y voy a entrar de nuevas en su configuración o configuración geométrica. Para ello, continuamos con los datos del propio objeto. Dicho eso, voy a pasar de componente y me voy a ir al apartado de primitivas y a partir de aquí, como podéis ver, podría hacer una selección, ¿de acuerdo?, que atacase exclusivamente a lo que serían las propias primitivas, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Ver cómo funcionan los grupos. Para trabajar con los grupos, vamos inicialmente a trabajar con selecciones. Para hacer selecciones geométricas dentro de Houdini, simplemente pulsamos la tecla S, ¿vale? Y aquí tenemos una pequeña ayuda en la parte inferior donde nos puede indicar cómo hacer selecciones en loop, cómo hacer selecciones en ring, cómo hacer selecciones parciales o completas. No voy a entrar en detalle, pero simplemente deciros que con la tecla S, si seleccionamos un polígono junto con la tecla A, ¿vale?, podríamos perfectamente, junto con el botón central, hacer una selección completa del modelo, ¿vale? Repito, A, S, seleccionamos con el botón central y automáticamente estaríamos seleccionando esa zona. Que quisiéramos hacer una selección, ¿vale?, en este caso mucho más completa, voy a borrar este edit, ¿vale?, y directamente selecciono este señor, podríamos coger parcialmente, para eso pulso la tecla A, podríamos irnos a otra zona y veis que directamente él me está previsualizando, simplemente con pulsar la tecla A, lo que sería el rango que podría seleccionar, ¿vale? De igual manera podría sumar, con Shift me vengo a otra zona, pulso la tecla A, Shift A, cogería otra parte, Shift A continuaría en este caso con este punto, ¿vale?, y volveríamos otra vez a hacer otra selección de la otra zona. Con control eliminamos parte de la selección y ya tendríamos una selección previamente hecha de este grupo de primitivas. Si tengo necesidad de guardar esta información, pues simplemente lo que voy a hacer es crear un grupo. Uno de los múltiples nodos que tenemos para crear un grupo es desde directamente el propio viewport, le damos al tabulador y buscamos el nodo group. Este nodo group básicamente lo que va a hacer que es almacenar la selección actual que tengo para poder utilizarla en cualquier momento. Es importante que hagamos la selección del nodo en el propio viewport para que conserve la selección. Dicho esto, me acaba de crear un nodo. Este nodo yo puedo renombrarlo para identificar qué es lo que contiene, pero lo que más me interesa que es asociarle un nombre al grupo. Como podéis ver, aquí están todo el número de primitivas. Este número de primitivas corresponde al número individual. Si yo activo este selector, ¿vale?, podré ver el número individual que tiene cada cara, ¿vale? Y esto lo que me ha hecho simplemente es almacenarme temporalmente esta selección. Dicho lo cual, a partir de aquí con esta selección yo podría acceder en cualquier momento a ella. Voy a renombrar y le voy a decir que en este caso corresponde a selección 1, ¿vale? Para así, en el caso que quiera sumar más grupos, pueda rápidamente congregar y identificar cada uno de ellos. Con esto podríamos decir que podemos hacer en cualquier momento a esta selección para utilizarla en cualquier tipo de transformación.